Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vargas y Vázquez Benavides. Vargas y Vázquez Benavides. Vázquez Zúñiga y Vidaurre. Gracias. Vidaurre Nicolás. Wong y Zabaleta. Ninguno. Alguien que haya llegado después, por favor. Buenas tardes, doctora. Ramón Chafloque. Ramón Chafloque. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctora, Lastra Silva se ha comunicado conmigo, dice que tiene un problema con internet, que va a ver cómo soluciona para poder ingresar. Lastra. ¿Lastra? Sí, Pero acá no sé si me había o ha estado y se ha retirado. Porque tiene asistencia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Listo. Si no, ya no coge. Parrales Castañeda me acaba de escribir, doctora, Doctora, que tiene problemas con internet en su casa. Ya, pues a la hora que ingresa ya me avisarán ya para terminar la clase. doctora Vázquez Benavides. Ujú. Vázquez Benavides. A ver, vamos a ver. Voy a cambiar acá. Vázquez Benavides. ¿Quién más me dijiste, hija? Parrales. Parrales. ¿Ya quién más? Nadie más, ¿no? Bueno. Ya, ahora sí ya. Ya está. Bien. ¿Te ha llegado? Sí, ¿no, Marita? Muy bien. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el geronto, ¿ya? Bien, el día de hoy entonces vamos a... Ay, no lo pongo ahí porque si no se me va todo. ¿Ahí lo estoy compartiendo o no se ve? Sí se ve, doctora. A ver, espérate, quiero saber. ¿Ahí se ve o no se ve? Sí, doctora. ¿Qué se ve? ¿La carátula o ya la segunda diapositiva? Adulto joven. Ah, ya, entonces sí se ve. Espérate. ¿Ahí se ve o no se ve? Adulto joven. ¿Sí? ¿Se ve ahí que están cambiando las diapos? Sí, ¿no? Sí, hábitos alimenticios. Ah, ya, chévere, entonces ya está. Muy bien, entonces desarrollamos lo que es, al igual que las otras etapas, el objetivo aquí es determinar, ¿no? La alimentación y nutrición en el adulto, ver cómo en esta etapa de la vida, que ya no es una etapa de formación y crecimiento, sino que al contrario,
empieza ya una etapa de desgaste, ¿no? En la cual se van a tener que fijar, ¿no? Ya nuevos hábitos que sean capaces de prevenir, evitar, ¿no? Situaciones o cuadros nutricionales, clínico-nutricionales, que puedan traer consecuencias muchas veces peligrosas, hasta la muerte tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser la alimentación y nutrición del adulto? Vamos a ver. Primero vamos a dividir. Ese adulto lo vamos a dividir en dos, en un adulto joven y en un adulto maduro, digamos, ¿no? Ese adulto joven es la etapa entre la adolescencia, o sea, el fin de la adolescencia y el adulto mayor, en medio, ¿no? Y de acuerdo a la FAO, a la OMS, a la ONU, que abarcan dos intervalos de edades, vamos a ver aquí, es el que va de los 18, o sea, el que ha terminado la etapa de la adolescencia, hasta los 29 años. Y el segundo grupo será el de los 30 hasta los 59 años, o sea, ese es el adulto joven, previo al adulto mayor, ¿no? Otra vez, según la FAO, la OMS, tenemos dos etapas, ¿no? Que se dan en esta, digamos, en este interín de tiempo, de 18 a 29 y de 30 a 59. Muy bien. Entonces, ¿qué hábitos alimenticios se van a dar en este adulto joven, ¿no? Cuando vemos ahí en esos intervalos. Muchas veces encontramos problemas que van a estar asociados a la aparición de alguna sintomatología, de alguna enfermedad que es coadyuvante posteriormente a situaciones de riesgo. Tenemos, por ejemplo, el acto de comer con otro tipo de actividades. Estamos comiendo y estamos viendo la tele. Estamos comiendo, estamos con el teléfono, por decir, ¿no? Pueden comer a cualquier hora y la dieta suele acomodarse a sus exigencias, a ritmos de trabajo, estudio o tal vez a ociosidad. Por ejemplo, si se puede comer a la hora que yo estoy escribiendo en la computadora, escribo en la computadora y el plato lo tengo al costado, ¿no? O estoy viendo, por decir, cocinando y también estoy comiendo, por ejemplo. O estoy queriendo ver un informe en la TV, estoy viendo el informe y también lo estoy haciendo. O sencillamente me siento, me echo y estoy con mi plato de comida. El consumo de alimentos fuera del hogar suele producirse en lugares no saludables. Entonces, son los principales problemas que se encuentran como hábitos equivocados, ¿no? En el adulto joven. ¿Qué requerimientos vamos a buscar aquí, ¿no? En esta primera etapa? Entonces, vamos a encontrar una recomendación de proteína de 0,8 a 1 gramo por kilogramo día. Mire cómo ha bajado desde que fueron chiquitos, ¿no? Desde que fue chiquito empezamos de 1,8. Imagínense, ahora vamos ya de 0,8 a 1 gramo. Es en el primer periodo. Las recomendaciones de grasa no van a ser sino entre el 20 al 35%, de la cual siempre el 10% debe ser ácidos grasos saturados. O sea, no se tiene por qué quitar al 100% el aporte de una grasa saturada. Estamos hablando de un pollito frito, estamos hablando de un piqueo, estamos hablando de una canchita. No, es ese 10% de todo tu requerimiento. El agua acá va a depender mucho del sexo. El hombre, por ejemplo, tendrá un consumo aproximado de 2.200 a 2.600 centímetros cúbicos día, mientras que la mujer es un tanto más, digamos, disminuido entre 1.900 a 2.400 ese día. Aquí las recomendaciones de actividad física para los adultos de 18 a 29 años, como mínimo debe considerarse un promedio de 150 minutos semanales, ¿no? De tipo aeróbica moderada. O también 75 minutos de actividad física aeróbica, ¿no? Vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de moderadas y vigorosas, es decir, de ambas. Pero lo ideal sería los 150 minutos semanales. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes de la población del adulto joven? Tenemos enfermedades como
el corazón, las cardíacas, el cáncer, que es la consecuencia de problemas del azúcar, que es diabetes, la obesidad, que es el previo, y que son muchas veces, digamos, la antesala a cuadros de muerte, ¿no? Aquí la nutrición interviene como un factor causante. Es por eso que cómo es que nos hemos mantenido hasta los 18 y en función a eso, cómo viene a continuación mi vida alimentaria. ¿Qué factores vamos a encontrar de envejecimiento acá? O sea, ¿qué puede generarme posteriormente, ¿no? Hasta los 59 años, digamos, un proceso de envejecimiento más acelerado? Primero, la alimentación de tipo excesiva. Es decir, descontrolar ese aporte de lo que hablábamos hace un momento, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. El estrés, que hoy por hoy no deja de ser sino un factor permanente, mañana, tarde y noche, y si no sabemos cómo controlarlo es peor. Si aparece la alimentación excesiva juntamente con el estrés, se puede desatar en cuadros de hipertensión, ¿no? Y por tanto obesidad, pero que a su ritmo también puede ser condicionante todo este tipo de proceso del envejecimiento, el tabaquismo, el alcoholismo y el sedentarismo. Esos son aquellos factores que aceleran el envejecimiento, es decir, ayudan a que a ese proceso se llegue más rápido. ¿Y cuáles serían entonces los que van a retardar? Es decir, ¿cuáles son los que van a ayudar a que no lleguemos rápido a esa fase? El sueño tranquilo, la actividad física continua, una adecuada alimentación y nutrición y la participación sociolaboral, es decir, el compartir, el disfrutar, el socializarte con el resto de la. ¿Y qué tan importante entonces para que no se dé este tipo de situaciones es la alimentación? Primero, acordémonos que ya se ha finalizado una fase de crecimiento y entonces al aparecer, ¿no? El adulto, eh, y si por ejemplo, no tiene una correcta alimentación, entonces vamos a tener que desbalance, ¿no? Es decir, a haber una adecuada disposición de lo que yo estoy consumiendo como energía y lo que empiezo a gastar. Entonces ya eso lo hemos visto en clases pasadas, que lo que nosotros necesitamos es un balance cero, ¿no? Ni uno de supercalórico, ni uno de déficit calórico, sino de cero. Entonces por eso se dice, es necesario un balance entre lo que se ingiere y lo que se gasta. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Evitar enfermedades, aumentar el tiempo de vida y disminuir la muerte en la población. Bien, vamos entonces a ingresar a lo que es el tratar la alimentación del adulto específicamente sano. Entonces, la finalidad de la buena alimentación aquí es evitar enfermedades. ¿Y cómo vamos a evitar esas enfermedades? En tal caso, ¿cuáles serían las características apropiadas para una alimentación correcta? Primero, que sea completa, equilibrada y suficiente. Y cuando hablamos de eso, si es completa, que esté en todos los grupos de alimentos, ¿no es cierto? Si es equilibrada, que estén todos los nutrientes. Y si es suficiente, que esté sujeto a la persona, dependiendo del tipo de persona, ¿no? Bien. Que sea atractiva y sabrosa. Si es atractiva, entonces que los colores son los que llaman la atención. Y si es sabrosa, yo no necesito Ajinomoto para tener que cocinar, ¿no? Lo que se necesita es combinar bien los ingredientes y obviamente son los que responsables de darle el sabor que necesita. Otro debe ser segura, carente de microorganismos, que está relacionada también con las leyes de la alimentación, ¿no? Debe ser segura, inocua, carente de microorganismos, ¿no? Y por último, que debe ser adecuada, ¿no? ¿Adecuada a quién? Adecuada a la persona, adecuada al sexo, a la edad, al tipo de constitución corporal, a la actividad física en el que se encuentra, a las costumbres que presenta.
a la religión que tiene, la situación económica y el lugar donde vives es importantísimo, ¿ya? Entonces, si repetimos nuevamente, como para que se nos quede primero, completa, equilibrada y suficiente. Atractiva, sabrosa. Debe ser inocua, inofensiva, acuérdense la figurita que le está lavando, adecuado a toda una serie de situaciones que tienen que estar acopladas a cada una de las personas. Bien. ¿Cómo se da entonces las modificaciones de los alimentos y de los estilos de vida? Como para poder conseguir que la alimentación sea la más adecuada. Primero, el equilibrio entre lo que se ingiere y lo que se gasta, ¿no? Es decir, cómo y cuánto yo consumo para que tenga relación con lo que voy a gastar, con el tipo de actividad que yo estoy desarrollando. Eso es importante, esa es la modificación. Segundo, consumir la gran variedad de alimentos que están expresados en nuestra tabla, perdón, en nuestra pirámide nutricional, ¿no? Bien, vamos a ver otro acá. Moderar el consumo, o sea, estoy hablando de modificaciones. A partir de esta etapa se tienen que llevar a cabo modificaciones de la alimentación y del estilo de vida, que incluye que haya equilibrio entre lo que ingiero y lo que gasto. Bien, habíamos dicho, ese es uno, consumir una gran variedad de alimentos que estamos hablando acá, ¿no? De los diferentes grupos. Vamos con otro. Moderar el consumo. ¿Moderar el consumo de quién? De aquellos alimentos que en algún momento fueron tan agradables, pero tan agradables, que hoy por hoy van a tener, en esta etapa del adulto, tener que ser considerados en su presentación en nuestro plato. Como quienes, por ejemplo, la yema de huevo, ¿no? No porque sea inmediatamente dañino, pero si ya tenemos un antecedente de, por decir, dislipidemia, un cuadro hepático, por ahí como que nos ajustamos un poquito. El chicharrón, las cremas tipo mayonesa, las carnes grasosas, el pollo con piel, los tocinos. Otro punto, preferir el consumo de pescado y pollo. En primer lugar es el pescado. Y acordémonos que nuestra pirámide nutricional, la diferencia que tiene con las otras, es que dentro de sus niveles, tengamos nosotros que considerarlo dentro de nuestra programación alimentaria por lo menos 2 a 3 veces por semana. Elegir cereales con cascarilla por la situación de la fibra y consumir todos los días menestras, ¿no? Que son excelentemente ricos en fibra insoluble, ¿correcto? Bien. Utilizar aceites, por ejemplo, ¿no? Ahora de oliva, maíz, girasol, cártamo, ¿no? Sacha inchi, que está también en boga, ya se está consumiendo y se consume bien. Entonces, ¿por qué? Porque nos van a generar la proporción de ácidos grasos de tipo monoinsaturados, poliinsaturados, capaces de poder controlar los niveles y mantener los buenos niveles de HDL, ¿no? Y disminuir en tal caso los niveles de LDL. Otro es evitar el consumo de manteca y margarinas. En este caso buscamos más bien la mantequilla y aumentar el consumo de frutas y verduras. Consumir productos ricos en calcio, como lácteos descremados, las tortillas que ahora muy bien las consumen, sardinas y verduras de hoja verde. Moderar la ingesta de productos de tipo grasas supersaturadas o consumirlas porque forman parte de las grasas del 10% de las saturadas de manera, o sea, consumirlas de manera ocasional, ¿no?
Limitar el consumo de alcohol, restringir el uso de azúcar, sal y grasas en la preparación de los alimentos y consumir líquidos en abundancia. Entonces, todos esos puntos tienen que ser necesarios revisarlos cuando una persona ya empieza y ya pasa la edad de los 18, 20, ¿no? O sea, ya están más o menos ustedes ya también en ese rubro. Tratar en lo posible y ya no hacer consumo de aquellos hábitos que se han tenido cuando, bueno, eran más pequeños, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a distribuir las calorías acá? Entonces, el 60% debe ser de carbohidratos y sabemos que deben ser complejos, cereales, granos, tubérculos, menestras. El 10% es de proteínas. Acuérdense que va solamente de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso. De origen animal, sabemos que de todo ese 100%, el 70% o el 60% tiene que ser de origen animal y el 30 o 40% de origen vegetal. El 30% deben ser de grasas de todo tipo, pero considerar que solo el 10% deben ser de clasificación saturadas y que el resto deberán ser insaturadas, preferentemente de fuentes vegetales. El otro es que las vitaminas y los minerales son parte de los alimentos que pueden aportar poquísimas calorías, y eso lo sabemos, y que son necesarias, ojo, como transportadores de vitaminas, ¿no? Vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles. Por lo tanto, por el contenido de fibra que tienen, estos lo que hacen es evitar, ¿no? En los casos de obesidad, se le llama atrapamiento de nutrientes porque ellos evitan que se sigan absorbiendo más nutrientes y que la persona, pues, en el caso de uno que está con sobrepeso o obesidad, siga subiendo, por ejemplo, de peso, y si es obeso, que siga subiendo de peso también. ¿Ya? Entonces aquí hay que considerar los cuatro nutrientes importantes dentro de la distribución de las calorías. Bien, vamos a ver entonces qué enfermedades, y aquí es necesario, chicos, que ustedes profundicen la enfermedad que se va a mencionar ya, desde el punto de vista nutricional. ¿Para qué? Porque esto viene en el examen. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes en el adulto? Vamos a ver primero y el más común, la diabetes tipo 2. Sabemos que es la alteración del metabolismo de los carbohidratos con la aparición de azúcar o glucosa en sangre y orina. Va a aparecer en mayores de 40 años y es de evolución lenta, con consecuencias también muy nefastas, ¿no? Los signos, anteriormente solamente se consideraban 3 signos, hoy por hoy son 4. Las 4 P se dicen, ¿no? La poliuria, la polifagia, la polidipsia y la pérdida de peso. Eso lo saben ustedes. ¿Cómo diagnosticamos? Diagnosticamos a través de una prueba de glucosa en sangre, de una prueba de tolerancia a la glucosa o de la hemoglobina glicosilada, que esas son las principales, ¿no? Bien. Si llevamos exámenes de laboratorio, vamos a interpretar, ¿no? Por ejemplo, que una persona está normal si tiene una glicemia en ayunas de 70 a 100. En algunos otros laboratorios marca hasta 110. Y si es, por decir, después del desayuno, deberíamos encontrar menos de 140 mililitros por decilitro, miligramos por decilitro, ¿no? Si es una prediabetes, estamos hablando de una persona que podría estar ya en ese camino de 100 a 125, ¿no? Y si es después de ese desayuno, estar entre 140 y 199. Ojo, esto no son cantidades estándares, porque es según el laboratorio como lo interpreta. Pero obviamente no va a pasar de casi estos valores. Y un paciente que ya se encuentra pues con cuadro de diabetes específicamente puede ser igual o mayor a 126 o igual o mayor a 200, ¿no? Para ya declararlo como tal.
previo, es decir, antes del consumo, o preprandial y postprandial. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo en un cuadro diabético? Bueno, hemos dicho al principio mayores de 40, aunque hoy por hoy ya no está clasificándose como mayores de 40, porque jóvenes ya tienen el problema. La alteración de la glucosa, que puede venir como digamos, una causa innata, y la obesidad y sobrepeso. Esos son, ¿no? Y otros factores de riesgo, ya digamos, que complican más las situaciones son antecedentes familiares, el sedentarismo y en mujeres con partos de hijos macrosómicos. ¿Qué otra patología vamos a encontrar? Vamos a encontrar otra común, que es la hipertensión arterial. Con la hipertensión arterial vamos a darnos cuenta acá, y esto ya se ha modificado también, que es el aumento de la presión arterial de 140/90, es decir, llegamos hasta 130/80, y ese es nuestro rango normal, pero ya con presiones a partir de 140 hacia arriba y 90 en la diastólica, nos están dando ya a entender que estamos frente a un cuadro hipertensivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo aquí? Factor de riesgo es el consumo elevado de sal, que se da mayormente en mujeres por antecedentes de tipo familiar, presencia de obesidad, tabaquismo, diabetes, enfermedad renal, sedentarismo y las dislipidemias, ¿no? Son factores de riesgo. ¿Qué se da? ¿Qué se presenta? ¿Cómo se me presenta para más o menos creer que puedo tener un cuadro de hipertensión? Se presentan cefaleas, que son dolores de cabeza, acompañado de opresión en el pecho, muchas veces zumbido de oídos, ¿no? Entonces, no todos los pacientes lo presentan así, tal, como se mencionan estos 5 síntomas o signos, pero sí 2, ¿no? O 3 también de ellos. Cuando situaciones como la presión se ve alterada, es decir, el paciente sufre de cuadros hipertensivos, se pueden desatar en eventos cerebrovasculares, es decir, una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico. Cuando hablamos de isquemia es digamos, el bloqueo, es decir, de lo que está normal, el lumen, ¿no? De la arteria vena, esto se cierra, ¿no? Como si se taponeara. Es una isquemia. Es más común el bloqueo de un vaso sanguíneo por un coágulo de sangre interrumpiendo el pase normal del flujo sanguíneo. Ese es el isquémico. Y el hemorrágico es el traslado, ¿no? De una porción de sangre. Es un derrame cerebral. Un vaso sanguíneo se rompe, ¿no? Causando la filtración de la sangre dentro del cerebro. Se rompe y adentro es que se, digamos, bloquea por completo esa parte del cerebro. Mientras, y en la figura ustedes lo tienen, mientras que la isquemia es el cierre, no llega esa, en el hemorrágico es la ruptura, ¿no? La ruptura de un vaso sanguíneo y que pues empiece y se disperse por la zona cerebral. Bien. Otra patología que también se asocia muchas veces es la consecuencia de la otra, es la enfermedad renal crónica. Les decía que es consecuencia en el caso de la diabetes o en otros casos aparece, ¿no? Aparece primero como una injuria, aparece como una insuficiencia renal aguda y va trascendiendo. La enfermedad renal crónica es una alteración, cuando ya hablamos de crónica, es una alteración ya, digamos, final, ¿no? Total, funcional de la estructura del riñón. Si nosotros vemos la figurita en la parte acá superior, y ven ustedes cómo, digamos, el conducto del caño, que es el riñón, se ha bloqueado por completo y lo que filtra es muy poquito, es decir, este riñón hace todo lo imposible para poder descargar la orina, ya no se puede. Entonces, por eso se dice que es alteración funcional de la estructura del riñón, con
o sin disminución de la filtración glomerular, ¿no? Aquí se van a presentar algún tipo de anomalías en la composición sanguínea y en la orina que se expulsa. Entonces, muchas veces esa orina viene con carga de espuma y nos refleja automáticamente la presencia de albuminuria, es decir, la pérdida de proteína a nivel de la orina. Decíamos que las causas para que se presente un cuadro de ARC muchas veces está asociado a los cuadros diabéticos en un 44%, en un 29% a la hipertensión arterial y, por ejemplo, a la enfermedad renal poliquística o quistes renales, 1.6%, a una enfermedad glomerular propiamente de riñón, 7%, a otro 18.4%. Pero no se olviden que la causa más fuerte es la hipertensión y la diabetes. Bien, ¿cuáles son acá los factores de riesgo para que se presente un problema renal? Vamos a encontrar, ya lo hemos mencionado, hipertensión, diabetes, enfermedad del tracto urinario. O también gestaciones con hipertensión en embarazo y presencia de obesidad. Otro también puede darse el uso constante de AINES o también uropatías obstructivas, antecedentes con familiares que presentan ese problema, de tipo glomerular, vasculares o quísticas. ¿Qué encontramos? Edema, fatiga, picazón o prurito, dolor de cabeza, presencia de vómitos muchas veces con sangre, pérdida de peso y la anuria, que es la ausencia de la orina. Bueno, ya en países cuando ya el caso es sumamente ya muy avanzado. Tenemos otra patología que por lo general se presenta en la etapa del adulto y es el sobrepeso y la obesidad. Y aquí sabemos que es pues, el incremento de la cantidad de grasa, como lo pueden ver en la figura, de esa grasa corporal, que es donde se ha producido un balance energético positivo. Es decir, comes mucho, gastas poco. Y que sabemos que los factores de riesgo pues, están asociados a enfermedades cardiovasculares, ¿no? La hipertensión y la diabetes. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Sabemos de eso, entre el sobrepeso y la obesidad, a través del índice de masa corporal. Cuando los pacientes se encuentran con cuadros de obesidad, tienen mayor riesgo a sufrir osteoporosis. Y esta osteoporosis es la reducción de la cantidad del hueso, ¿no? Como si se volviera esponjoso, disminución de la resistencia del esqueleto, con presencia de fracturas de vértebras y fémur, en el caso de los obesos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En mujeres delgadas, mujeres que fuman, o pacientes que fuman, poco ejercicio, deficiente consumo de calcio, fósforo, mayores de 40 años, en la cual se pierde 1% de la masa ósea al año. O sea, si ya estamos en 50, ya se perdió el 10% de la masa ósea. Hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué otras situaciones más se dan en el adulto? Ya a partir, pues en un adulto, ya a partir, en el primer periodo tuvimos de 18 a qué tiempo. A ver, acuérdense, la primera etapa era de 18 a 20. ¿A 20 cuánto? 18 a... Se durmieron. 29. A 29, ¿no es cierto? Entonces la andropausia y la menopausia aparecen aquí a partir de los 30. O sea, andropausia a partir de los 45, 55, pero ya se va, digamos, se va adaptando ya a ese cuerpo. La andropausia es el desequilibrio ya de las hormonas como la testosterona en el hombre, ¿no? La progesterona, ¿no? En la mujer. Va a iniciar entre los 45 y 55 años y la transición es gradual, por eso no se nota, ¿no?
y puede extenderse durante muchas décadas, o sea, puede estar presente pues hasta 20 años, por ejemplo, ¿no? Hasta que tiene 60. ¿Y qué tipo de síntomas vemos acá? Por ejemplo, los cambios en el cuerpo van a darse de manera gradual, el ánimo, con presencia de irritabilidad o fatiga, la pérdida del impulso sexual y la agilidad física. Aquí es cuando, en el caso, por ejemplo, de los hombres, eh, bueno, pues ven a la esposa ya cansada, agotada, porque ya está la menopausia en ella. Entonces, automáticamente eh, se generan sensaciones de desconfort, ¿no? Falta a veces algo a alguien fuera de casa y automáticamente cambian digamos, el sentido del- de ese acompañamiento. Entonces hay pérdida de ese impulso sexual y la agilidad física. Muchos matrimonios por lo general, se dan y se rompen justo en esta etapa de vida, ¿no? Que son los 45 a 55. Atravesando esos 15 o 20 años, yo creo que el matrimonio ya se consolida. Pero si antes pasa algo, pues se pierde, ¿no? ¿Y qué factores lo precipitan? El estrés psicológico, el alcohol, las lesiones o cirugías, es decir, pues, los cortes, retiro de útero, trompas, ovarios en la mujer, en el hombre, ¿no? Alguna cirugía prostática y la obesidad. ¿Qué tipo de requerimientos se van a dar? A ver, permítanme un ratito.
A ver, justo estamos en la diapositiva de requerimiento, ¿no? Vemos acá, a ver. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva que vimos aquí? Esta de acá. Tan, tan, tan. Esta acá. Acá. Ya. Miren esta de acá, donde dice, las recomendaciones de proteínas se dan en una ingesta de 0.8 a 1, ¿no es cierto? Y si vamos a la diapositiva 32, llegamos a la misma conclusión. La ingesta energética entre 2.000 y 2.500 kilocalorías, 2.000 para mujeres o 2.200 y 2.500 para hombres. Estas recomendaciones deben coincidir con los valores, ¿no?, de referencia empleados en el etiquetado de los alimentos también. Recomendaciones de proteínas, ya las tenemos acá, 0.8 a 1. La grasa, dijimos que el aporte es entre el 20 y el 35%, de lo cual el 10% deben ser ácidos grasos saturados, ¿no? Estamos en lo mismo. El agua va entre 2.200 a 2.600 ese día, y para la mujer 1.900 a 2.400. La actividad física, ¿no?, para los adultos de 18 y a 64 años, igual lo que mencionamos, 150 minutos, ¿no?, entre moderada y vigorosa. Aeróbica y física aeróbica moderada y física aeróbica vigorosa. Y finalmente, no dejar de lado, ¿no?, el retiro o tener siempre presente el retiro del tabaquismo, del alcoholismo, que debería ser solamente una situación de tipo social, y más bien participar de actividades de no estrés, ¿no? Como por ejemplo el arte, el baile, el ejercicio propiamente, ¿no? Y por último, evitamos sal, evitamos azúcar, evitamos mucho dulce, evitamos el chocolate, que no es necesario, o sea, que debería ser el cacao, pero en este caso lo que tenemos que evitar es el chocolate dulce, ¿no? Ese es el que proporciona mayor aporte calórico. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Bien, el grupo, sí, el grupo de hoy tiene ya la presentación de la práctica de una de las etapas primeras, que era gestante, lactante, preescolar y adolescente, ¿no? Cada grupo es responsable de una de esas etapas. ¿Alguna pregunta? Nada, vayan leyendo, vayan estudiando. Creo que por mayoría han solicitado que el examen tal vez pueda ser el primero antes de que se den los exámenes de sus módulos, ojalá, conforme vayamos avanzando, para que puedan darlo, pues, ¿no?, con anticipación. ¿Preguntas? ¿Nada? No, doctora, ninguna. Listo. Muy bien, entonces nos quedamos hasta ahí. Claudio, son Doctora, ¿me 6, escuchan? ¿no? 6:24, sí, ¿no? ¿Te parece, no sé, 20 minutos para hacer el corte y me quedo contigo y el grupo? Dale, ¿le puedo escribir por WhatsApp? Ah, ya, listo. Entonces cerramos aquí con Marita. ¿Sí? Cierro entonces, Marita, contigo. Ya, Sí, chicos, me doctora. comunico con el resto a través de Claudio. ¿Quedamos entonces?
Bien, les agradezco por la participación. Vayan leyendo para que no se les junte, ¿ya? Acuérdense, así como hemos visto las otras etapas y en el examen se les ha considerado algunos casos, aquí también, acá también, ¿ya? Entonces también pueden venir casos relacionados. A ustedes sí les he hecho preescolar, escolar, ¿no? Y adolescente. Sí, ¿no? Claudio, ¿sí han hecho escolar? Bien, no te lo estoy escribiendo por WhatsApp. ¿Sí han hecho, no? ¿La práctica o la teoría? No, la teoría. Ah, sí, sí. Sí. Ah, Sí, sí. ya, ok, ya, vayan avanzando entonces. Y pueden venir algunos casos relacionados con esas etapas también. De hecho que sí. Muy bien. Listo, entonces los dejo. Claudio, ya nos comunicamos. Gracias, Mari, gracias, chicos. Buen inicio de semana. Gracias, gracias. Hasta luego, doctora.